Hola, ¿cómo están todos ustedes? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Este es el día sábado 29 de octubre del año 2022. Estamos estudiando algunas lecciones que tienen que ver con preguntas y respuestas acerca de algunos temas que ya hemos tratado. Ahora nos toca acerca de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Cuando las primeras personas pecaron en el huerto de Edén, tuvieron miedo y trataron de ocultarse de Dios. Pero Dios en su amor los buscó y les habló. Siempre Dios busca al pecador, nunca lo deja solo. Dios les dijo que iban a recibir un castigo debido al pecado, pero también les dio un mensaje de esperanza. La muerte, el sufrimiento y el dolor no serían el fin de su vida. No tenían que vivir sin esperanza. Dios les prometió que algún día una persona vendría a la tierra y ganaría una victoria gloriosa sobre el pecado y también sobre la muerte. Aunque ellos no entendieron todo entonces, la persona que Dios prometió enviar fue Jesucristo. Jesús era el que traería paz y perdón. Jesús le restauraría a la humanidad perdida la comunión con Dios. Medite usted en la historia de Jesús y entérese de por qué una incontable multitud de personas en todo el mundo lo considera la persona más maravillosa que haya existido jamás. La pregunta, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Lo comprobamos con la Biblia. En Lucas capítulo 3, versículo 22 dice, Dios dijo acerca de Jesús, tú eres mi Hijo a quien amo, contigo estoy complacido. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Pregunta, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Respuesta, Dios envió a Jesús al mundo para que pudiéramos tener vida eterna en él. Juan capítulo 3, 16 dice, pues de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo vino Jesús a nuestro mundo? Jesús nació como un bebé humano de una virgen judía llamada María. En Lucas capítulo 1, versículos 26, 27 y 31 dicen así, Dios envió al ángel Gabriel a una joven virgen, y el nombre de la virgen era María. El ángel le dijo a María, mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. ¿Quién fue el padre de Jesús? Fue concebido por Dios, el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor así, María estaba prometida en matrimonio a José, pero antes que se unieran, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Se alegró la mayor parte del mundo cuando Jesús nació? No. Jesús nació en una aldeíta en circunstancias muy humildes. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice así, se le cumplió el tiempo del alumbramiento y dio a luz a su hijo, el primogénito, el primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lea usted la historia del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1, del 18 al 25 y Lucas 2, del 1 al 20. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? Porque el nombre Jesús significa Salvador. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice así, el ángel le dijo, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Bueno, Jesús pasó por los pueblos de Israel enseñando y predicando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, perdonando pecados y ayudando a todos los necesitados. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, Jesús iba a todas las ciudades y pueblos a enseñar en las sinagogas, predicar el evangelio del reino y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. En Lucas capítulo 4, versículo 41 dice así, más aún de muchos salían demonios que decían a gritos, tú eres el Hijo de Dios. En Lucas 7, versículo 48 dice,
A la pecadora arrepentida Jesús dijo, tus pecados están perdonados. En Mateo capítulo 11, versículo 5, al describir su ministerio, Jesús dijo, los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el Evangelio. Pregunta, ¿cómo reaccionó la gente ante los milagros y las enseñanzas de Jesús? Bueno, la mayoría de las personas quedaban asombradas y muchos creyeron en él. En Marcos capítulo 7, versículo 37 dice, la gente estaba llena de asombro y decía, todo lo ha hecho bien. En Juan capítulo 2, versículo 23, muchos vieron las señales milagrosas que hacía y creyeron en su nombre. Lea usted los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales dan una relación más extensa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comience por Marcos, le doy esa indicación. Comience por Marcos, luego Mateo, Lucas y Juan. Pregunta, ¿creyeron en Jesús todos los que vieron sus milagros y lo escucharon? No. Los líderes judíos le tenían envidia y lo rechazaron. Ellos entregaron a Jesús al gobernador romano para que lo sentenciara a muerte. Mateo capítulo 27, versículos 1 y 2, dicen, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de dar muerte a Jesús, le ataron las manos, se lo llevaron de allí y lo entregaron a Pilato, el gobernador. En Mateo capítulo 27, versículo 18 dice, porque Pilato sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. ¿Cómo murió Jesús? Los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo torturaron y después lo mataron sobre una cruz afuera de la ciudad de Jerusalén. En Marcos capítulo 15, del 16 al 20, dice así, los soldados le pusieron encima un manto de púrpura, luego tejieron una corona de espinas y se la colocaron. Una y otra vez lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Luego doblaban la rodilla y le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le volvieron a poner su propia ropa. A continuación se lo llevaron para crucificarlo. Hay un relato más completo de la muerte de Jesús en Mateo 26 y 27, son los capítulos, Marcos capítulos 14 y 15, Lucas capítulos 22 y 23 y Juan capítulos 18 y 19, para que usted los estudie. Pregunta, ¿crucificaron a Jesús porque había hecho algo malo? No. Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. En 1 Pedro 2, versículos 22 y 23, dicen así, ni se encontró falsedad en su boca. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando estaba padeciendo, no profería amenazas, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús después de su muerte? Un hombre rico llamado José de Arimatea sepultó amorosamente el cuerpo de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60 lo dicen así. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propia tumba nueva que había excavado en la roca. Hizo rodar una piedra grande en la entrada de la tumba y se marchó. Otra pregunta. ¿Se quedó el cuerpo de Jesús en la tumba? Respuesta definitiva, no. Después de 3 días, Jesús resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 2, versículo 24. Pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, librándolo de las dolorosas cadenas de la muerte, por cuanto era imposible que quedara retenido por ella. La Biblia registra la historia de la resurrección de Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 49 y Juan capítulos 20 y 21. Pregunta, ¿qué hizo Jesús después de salir de la tumba? Durante 40 días estuvo en la tierra para probar a sus seguidores que él estaba vivo. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice así, después de su pasión se dejó ver muchas veces de ellos, los apóstoles, y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo.
se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Pregunta: ¿qué pasó después de los 40 días? Respuesta: Jesús volvió al cielo donde gobierna ahora todas las cosas celestiales y también las terrenales. En Lucas capítulo 24, versículo 51 dice: y mientras los bendecía, es decir, a sus discípulos, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Dios, dice Efesios 1, 20 y 21, lo sentó a su diestra en los dominios celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Pregunta: ¿qué hace Jesús ahora? Jesús intercede por nosotros y nos prepara un lugar. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice así: porque Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora en favor nuestro en la presencia de Dios. En Juan 14, 2 dice: Jesús dijo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre, voy allá a preparar lugar para ustedes. Y la última pregunta: ¿se va a quedar Jesús en el cielo? Respuesta: no. Algún día va a volver a la tierra y nos va a llevar a donde Él está. Y yo lo creo, porque la palabra lo dice, y Dios no miente. Sea todo hombre mentiroso, pero solo Dios veraz. En Juan capítulo 14, versículo 3 dice: Jesús dijo: y si me voy a prepararles lugar, volveré otra vez y los llevaré conmigo, a fin de que también ustedes estén donde yo estoy. Gloria a Dios. Esa es la lección que estudiamos ahora. Espero que usted las considere, las repase, ¿no es cierto? Es fácil ahora con estos medios volver a rebobinar, a echar para atrás el video y poder también estudiar esta palabra y poder así enriquecerse espiritualmente. Véalo en la noche, véalo en el día, tome nota, apunte y vaya asimilando esto, porque le digo, es un alimento espiritual muy, pero muy rico y necesario para nutrir nuestra vida espiritual ante los ojos de Dios. Crea a lo que le estoy diciendo, porque es de la palabra del Señor, el alimento para el alma. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa jornada, una hermosa semana en la presencia de Dios, y también un bonito cierre de mes y la apertura de uno nuevo, el penúltimo ya de este año 2022. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Dios les bendiga grandemente. Chao.